Bienvenidos a un viaje al corazón de las conspiraciones, las intrigas políticas y el humor negro, pero pero que muy negro. Preparaos para sumergiros en una historia de misterio, de engaño y de giros inesperados donde la verdad, digamos que es tan escurridiza como sorprendente. Ajustaros el volumen, agarrad las palomitas como siempre, acompañadme en este recorrido por una de las películas más enigmáticas y más divertidas del cine de culto. Hoy tengo para vosotros Muertes de invierno. Miles! Miles! Winter Kills. The search for a truth that could shake everything you ever believed in. What Nicholas Keegan will discover is the most dangerous, shattering revelation of our time. The Keegans are an American dynasty. What am I going to do with these girls, Mr. Secretary? First they're hot, then they're cold. Hello, Pa. You all know my son, Nicholas. Hi, Nick. They own ships, oil, and swank New York restaurants. We don't allow ladies in trousers in the dining area. You what? It's no problem. Follow him in along the sidewalk because he didn't think I'd tipped him enough. Imagine that. We will have to ask you to leave. My name is Nicholas Keegan. My father owns this place. I'm awfully sorry, sir. They even own presidents. You think you got those votes on your good looks? I bought them and I paid for them. And when I needed cash, I got it. Now, you remember your debts. Damn it! Why do you think I got to this job? Review the fleet. Their computers hold information about millions of people, which can make fortunes or destroy lives. From our satellite, we can watch everything. Nasty little wars in Africa, troop movements, ship movements, nuclear tests, the Sinai, the Panama Canal. Every little thing to check an investment. Nothing competes today with owning a hospital. No customer credit, pay in advance or get out. Unique product, pay. Laundry alone throws off enough to pay the orderlies in the lab. Hey, Nick, would you like a little? But I got a contract for you. One of the biggest contracts ever handed out. Anyway. Someone is trying to teach me a lesson in futility. Why am I the only one who isn't killed? They will run you dizzy. They will pile falsehood on top of falsehood until you can't tell a lie from the truth, and you won't even want to. That's how the powerful keep their power. Don't you read the papers? What the hell? He was caught trying to enter, Mr. Keegan. That's my son. They're calling the police. You begging to die? I'm standing between you and darkest night, son. From Richard Condon's rousing bestseller, hailed by the New York Times for its shocking surprises and grand entertainment, Winter Kills, the epic spectacle of an American dynasty. Take my hand! Stupid! You want to go with me? Take my hand, Paul! Muy buenas a todos, a los que estáis en el canal. Siempre es un placer teneros ahí detrás con nosotros aquí en el baúl. A ver, si no conocíais el tesoro que os he sacado del baúl hoy, pues la verdad es que puede ser un auténtico descubrimiento. Hoy quiero traeros una película que a primera vista pues podría parecer un thriller convencional, pero que se revela como una sátira muy mordaz sobre el poder y la corrupción, además en unos tiempos de paranoia política muy importante. Es una película en la que para entrar es necesario aceptar su dosis de locura a un nivel casi top secret en ciertos momentos, dentro de un conjunto muy serio. En una era en que las teorías conspirativas, digamos que estaban a la orden del día, Winter Kills, Muertes de invierno, irrumpió en la escena cinematográfica combinando el absurdo de las conspiraciones con una narrativa absolutamente surrealista que sigue desafiando convenciones.
Imaginaos una película que transforma el caótico mundo de los asesinatos políticos en un thriller de humor muy negro y con sátira. Winter Kills no es la típica historia de conspiraciones, va mucho más allá. Y de una manera inesperada e increíble en ciertos momentos. Es una mirada tremendamente irónica a la absurda realidad del poder corrupto y de la paranoia política muy de la época de los 70, evocando indirectamente, o casi diría yo muy directamente, las teorías en torno a asesinatos presidenciales con reminiscencias de la polémica en torno a Kennedy, y mostrando que la verdad en ocasiones puede ser incluso más extraña que la ficción. Una de las curiosidades más comentadas según fuentes especializadas, no sé si esto será mucho corrillo, es que parte de la financiación del film se provino de 2 supuestos distribuidores de marihuana. ¿Por qué lo menciono? Pues aparte de la locura que es la propia película, es que el dato, junto con unos episodios de accidentes durante el rodaje y constantes problemas económicos, pues digamos que le añade una capa extra de intriga a su ya enigmática producción. Dirigida por William Richer y estrenada en 1979, la película sigue a Nick Keegan, un medio hermano de un presidente asesinado que es parte de una gran y famosa familia y que se adentra en una maraña de secretos y traiciones para descubrir la verdad oculta tras ese trágico suceso. El verdadero genio de la película, de Winter Kills, reside en su capacidad para convertir lo que podría haber sido, pues eso, un drama político convencional o de intriga, en una aventura emocionante salpicada de un constante humor absurdo y sátira, en ocasiones con frases y momentos que no estarían fuera de lugar en alguna de esas películas creadas por los hermanos Zucker y por Abrahams, como Aterriza como puedas o como Top Secret. En este caso hay que pensar que se realizó en un contexto marcado por la tensión de eventos como es la crisis de los rehenes de Irán y la invasión soviética de Afganistán, un momento político duro. La película se alza como un soplo de aire fresco, ¿no? Anticipándose a una era en que las teorías conspirativas y la desconfianza en la política encontrarían nuevos cauces de expresión en el cine. Aunque su trama puede parecer enrevesada, con múltiples giros y con una narrativa que deliberadamente se complica, este, digamos, defecto es precisamente lo que la hace aún todavía más fascinante. Es más, la trama os diría que es bastante más que compleja y no es nada fácil de seguir. Lejos de ofrecer respuestas claras, el film nos invita como espectadores a dejarnos llevar por un laberinto de humor y de suspense en el que cada detalle y cada escena pueden conspirar para retarte a descifrar su significado. Algo en lo que si no nos dejamos llevar, estoy convencido que va a conseguir que no se conecte con la película. La película está basada en la novela de Richard Condon, el mismo autor de El mensajero del miedo, de Manchurian Candidate. Y Muertes de invierno destaca sobre todo por su enfoque muy satírico, por una puesta en escena que no rehúye en ningún momento lo absurdo, evidentemente muy alejado de la novela de Condon, a la vez que lo incorpora perfectamente. En esta ocasión Richer, el director que es también autor del guión, se empeñó, digamos, en retratar un universo en el que la locura política se mezcla con el humor negro para ofrecer una experiencia cinematográfica prácticamente única, con unas escenas y diálogos que son absolutamente increíbles. Valga como ejemplo ese comienzo con la emboscada de Filadelfia, en la que Nick Keegan, interpretado por Jeff Bridges, es atacado mientras se busca un arma oculta. Esta secuencia es tan caótica como irónica, es solo un ejemplo de cómo la película fusiona la tensión con momentos de humor absolutamente absurdo. No solamente por cómo se desarrolla la misma, sino por cómo se comportan todos los personajes, lo que termina ocurriendo que da comienzo a toda la trama conspiranoica y toda una serie de elementos. Y ya ni entro en una pelea en el balcón del mismo protagonista contra un asesino disfrazado de criada y cómo se termina desarrollando. El final es absolutamente loco. Todo le añade un toque tremendamente surrealista al relato. Pasa igual exactamente con todos los personajes. Solo hay que recordar que un segundón como Joe Diamond, interpretado maravillosamente por Eli Wallach, y que a los que hemos visto el JFK de Oliver Stone vamos a identificar perfectamente de quién estamos hablando, de quién nos están hablando. Es un ampón de mala muerte que se convierte, digamos, en la bisagra sobre la que todos actúan, manejándole para ser la cabeza de turco y que luego, pues es lo que es. No quiero entrar más en detalles. El compromiso con lo inusual se extiende también al uso de localizaciones reales y a un reparto repleto de nombres muy reconocidos y absolutamente espectacular, lo que le proporciona a la película además una autenticidad, un realismo dentro de su locura que no se encuentra fuera de lugar entre los increíbles thrillers políticos rodados en la época. De ahí ese elemento de película prácticamente de culto, ¿no?, que ostenta la película. Y es que por si algo destaca, es precisamente por esa audaz mezcla de sátira, política y elementos de cine de conspiración, anticipándose a tendencias pues, que cristalizarían en muchas obras posteriores del género, especialmente en la época. El director Richer
quien más tarde dirigiría también otras obras de culto como The American Success Company en 1980 o Una noche en la vida de Jimmy Reardon, 1988, aporta su particular mezcla de sátira y de suspense a este proyecto. En el fondo, él es el responsable de convertir el habitual laberíntico mundo de las conspiraciones políticas en esta especie de aventura trepidante, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado, ¿no?, que destapar el asesinato de un presidente podría dar lugar a un viaje tan salvaje? Es como si cogiéramos una historia como de Parallax View y la mezcláramos con el Dr. Strangelove, pero con un 100% todavía más de humor negro. Hablando de humor, los que consiguen que nos lo traguemos como si fueran caramelos son las absolutamente maravillosas interpretaciones de todo el reparto. Es toda una auténtica lección de cómo equilibrar suspense con sátira. Especialmente Jeff Bridges en el papel de Nick Keegan aporta, ¿no?, una especie de carisma natural al personaje, porque su determinación y su desconcierto lo convierten en un héroe con el que es imposible que no empaticemos en algún momento. La película también aborda tramas además con cierta profundidad, y es en quién se debe confiar cuando tienes múltiples personajes y todos te ofrecen versiones contradictorias de los hechos. Contra todo pronóstico, la película logra sorprendernos. Puede que a primera vista no es una gran cosa, pero esconde un auténtico golpe de efecto detrás. Es una prueba del poder que tiene la sátira, de la absurda naturaleza de lo que es el poder y de la magia que tiene el cine. Uno de los grandes responsables de la calidad técnica de la película, aparte del director, evidentemente, es una maravillosa dirección de fotografía a cargo del brillante Vilmos Zsigmond. Zsigmond es uno de los grandísimos maestros de la fotografía, con muchos premios a sus espaldas y con una carrera muy brillante, sacando el máximo de decorados y de localizaciones reales por todo Estados Unidos. Aparte tenemos la música de Maurice Jarre, con unos toques que alternan entre lo militar y lo lúdico, que refuerza el tono surrealista, mientras que el montaje es obra de David Brederton, que mantiene un ritmo absolutamente vertiginoso que refleja la naturaleza, pues muy laberíntica, ¿no?, de toda esta conspiración. Pero tal vez, lo que decía, el elemento más destacado es obviamente el propio guión de William Richer. Basado, como decía, en la novela de Richard Condon, es una clase magistral sobre cómo combinar sátira con intriga política. Además, toca esos temas de poder, de corrupción, para terminar con un conjunto de una película muy loca de aventuras y de intriga. Mientras que la novela de Condon es un thriller político oscuro y complejo, como ya era El mensajero del miedo, el guión de Richer le impregna todo de humor negro y de una sátira muchísimo más marcados. La película se inclina, se vuelca completamente hacia la naturaleza más absurda de la conspiración, creando una atmósfera surrealista y casi cómica si no fuera por los propios actores. Aparte, Richard agiliza la trama en la adaptación cinematográfica, lo que hace que la historia sea más dinámica y mucho más visualmente, mucho más atractiva, con un final de la película que difiere ligeramente del de la novela, aunque mantienen la esencia de la resolución de la conspiración sin llegar a parecerse, una más seria y otra absolutamente bizarra. Dejadme que vuelva a hablar de la banda sonora de Maurice Jarre, porque es uno de los elementos que a mí me parecen muy brillantes, para un proyecto que puede parecer menor o fuera de lugar. Jarre, yo diría que da lo mejor de sí mismo en Winter Kills. Su música no solo acompaña la acción, sino que la impulsa. Es uno de los elementos destacados de la película y por eso merece esta mención especial. No hay que olvidar que Jarre es conocido por su trabajo en épicas como Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago, pero aquí consigue aportar un toque musical único a la película. Una composición que incorpora unos elementos de percusión marcial que refuerzan los aspectos, digamos, patrióticos o políticos de la historia, añadiendo una capa de intensidad y de urgencia a las escenas, pero luego además cuenta con una melodía muy juguetona, casi como una nana, que captura el tono, digamos, surrealista o extravagante de la película. Esta última pieza además lo utiliza de manera muy efectiva en escenas que resaltan lo absurdo de la conspiración, proporcionando un contraste con los momentos más oscuros y más tensos de la película. La partitura se caracteriza por una cualidad, un momentos atmosférico y su uso muy moderado, que trabaja muy bien con el diseño de sonido de la película, pero con momentos en que brilla, como esa secuencia inicial en los títulos de crédito y algunos de los enfrentamientos entre Nick Keegan, Jeff Bridges y su padre, Pat Keegan, interpretado por un absolutamente maravilloso y desatado John Huston. Tiene momentos en que me recuerdan algunos elementos de su trabajo para The Last Tycoon, El último magnate, algo diría que muy acertado. En definitiva, una banda sonora de Maurice Jarre que realza el tono único y la narrativa que nos ofrece Winter Kills. El elenco de Muertes de Invierno es sin duda el principal atractivo, no solo por la importancia y el gran trabajo de los actores principales, sino también por la maravilla de un reparto secundario que nos asalta desde la pantalla. Tanta cara conocida ayuda a que toda la historia pueda parecer mucho más realista de lo que es en realidad, y a la vez consigue que la trama y la película sean aún mucho más bizarras de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Entre los actores, comienzo el listado, está Sterling Hayden, cuya imponente figura y la voz ronca realzan la gravedad de la trama, o Dorothy Malone, quien como Emma Keegan
la madre del protagonista, aporta elegancia y un halo de misterio a las apariciones que tienen. También aparecen otros personajes como Thomas Millian, Belinda Bauer, como el amor, y un elenco con interpretaciones intensas y enigmáticas que nos mantienen en vilo. Y entre ellos, ni más ni menos que en un breve papel, Toshiro Mifune, quien interpreta a Keith, un mayordomo ayudante de la familia Keegan. Un breve papel en el que además el actor tuvo que aprenderse sus líneas de inglés de forma fonética, ya que no manejaba ni dominaba el idioma y no sabía de qué iba la película. Y por cierto, para todos los que habéis visto la película, sí, ese personaje que es responsable de uno de los momentos claves de la trama es ni más ni menos que Elizabeth Taylor. Aparece sin acreditar en la película, cuando se encuentra en pantalla cautiva en una especie de flashback que explica parte de las razones de la conspiración y además lo hace con un diálogo mudo, no se oye las conversaciones en ningún momento de todas sus escenas, aunque solo por esa impagable escena final en un primer plano el rostro de la Taylor con la clase y estilo que la caracterizaban, donde suelta un maravilloso y evidente "fuck you" que no se escucha, da para que nos demos cuenta del tono y del estilo que tiene la película y de lo que se estaba hablando. Pero es que aún hay más, porque es que aparecen en la misma actores clásicos como Ralph Meeker, un delicioso Richard Boone o Brad Dexter, entre muchos otros. Y aún no he hablado de los protagonistas. Voy a ir a los papeles principales. El protagonista es un jovencísimo Jeff Bridges, en el papel de Nick Keegan. Y él destila ese carisma natural, esa mezcla de determinación y un absoluto desconcierto que nos atrapa desde el primer momento con su personaje. Junto a él, un delicioso Anthony Perkins, pasándoselo bomba en el rol de John Cerruti, una de las piezas claves de la trama y a la que añade una inquietud palpable con su inconfundible intensidad, especialmente en los enfrentamientos verbales que tiene con Bridges, que es absolutamente maravillosos. Tanto por la tensión que crea como por lo absolutamente increíble de lo que ocurre, especialmente en el enfrentamiento final. O ese genial Eli Wallach en el papel de Joe Diamond, que encarna a un gángster astuto con un humor sutil que le aporta, digamos, un puntito de ligereza, ¿no?, en medio del caos conspirativo, pero el que se lleva la película de calle. El que más parece tener claro qué es lo que se esconde tras la misma y en su guión, y se le nota que se lo está pasando en grande, es un absolutamente increíble John Huston interpretando a Pa Keegan. Ya no es solo que impone, ¿no?, es una presencia enigmática y amenazante, convirtiéndose en ese patriarca oscuro que refuerza el ambiente de misterio y de tensión familiar. Es que tiene frases de diálogo absolutamente demenciales que las declama como si se tratara de un puro Shakespeare. Algún diálogo es absolutamente impagable. Por ejemplo, cuando le suelta a Jeff Bridges que pensaba que era gay y le pregunta si ya se ha acostado con alguien. O cuando le presta un puño americano a Bridges para una pelea y le pide que no lo pierda porque tiene un valor sentimental para él. No quiero decir ya cuando se lo encuentra en el hospital rodeado de enfermeras buenorras, ¿vale?, y le suelta a Bridges: ¿qué es lo que piensas que están haciendo estas chicas debajo de la sábana, hijo mío? Es absolutamente delicioso. Solo por él merece la pena ver esta película. En su estreno, Winter Kills, digamos que dividió a la crítica normal. Mientras algunos elogiaban su guión muy audaz, las interpretaciones y el retrato surrealista de la política, pues otros criticaban la complejidad de la trama y estaba detrás además toda la turbulenta historia de producción. Con el tiempo, sin embargo, la película pues ha alcanzado lo que es el estatus clásico de película de culto, siendo muy reevaluada y muy apreciada por su originalidad y su capacidad para anticipar una era pues llena de desconfianza y de teorías conspirativas. A ver, un dato adicional que ha capturado, digamos, la atención de los aficionados es el que en el reestreno en 1983 incluyó escenas restauradas y un final extendido. Y con todo lo que os he contado antes, os podéis imaginar unas cuantas de qué escenas estamos hablando. Esta mayor versión apostaba, tenía más dramatismo, más claridad en el desenlace, conectaba cabos sueltos y enriquecieron la narrativa original, y es una decisión que ayudó mucho a que la obra se terminase consolidando como experiencia cinematográfica más completa, más cautivadora, y es la versión que tenemos hoy en día. Es una película que con esa maravilla de elementos técnicos de profesionales como Sigmund o Jarre, esa auténtica maravilla de reparto, son puntos de referencia para aquellos que apreciamos el cine de culto. Todo ello, junto con el guión de Richard, han logrado que Winter Kills, Muertes de Invierno, sea una película que nos desafía como espectador y también a las convenciones del género, convirtiéndolo en un hito de la sátira política y del cine de conspiraciones. Para mí, Winter Kills es mucho más que un thriller político, es un retrato audaz de la corrupción, del poder y de la obsesión por descubrir la verdad. Todo envuelto en una dosis de humor negro y de surrealismo maravillosamente bizarro que sigue muy vigente hoy en día. Si buscáis una película que os pueda hacer reír, pensar y cuestionar la realidad, yo recomiendo que no os perdáis esta obra maestra del cine de culto. Lo reconozco, hay que entrar en ella, es una de las cosas que pretendo con este vídeo, ¿no? Pero como lo hagáis, vais a disfrutar de una muy grata sorpresa inesperada. Muchas gracias de nuevo por acompañarme en este recorrido por este laberinto de intrigas y de conspiraciones. Pronto
pues os sigo trayendo cosas que puedo encontrar en este baúl. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, seguidnos, comentad, criticad, darle a la campanita, en fin, todas esas cosas que ya conocéis. Nos volvemos a ver pronto, disfrutad de la película y nos vemos en la próxima aventura cinematográfica que saque del baúl. ¡Hasta pronto!